Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy venimos con un relato que nos dejó sonrisas, piel de gallina y esa sensación cálida que aparece cuando presenciamos algo hecho desde el corazón. No fue una reunión cualquiera, fue una fiesta de primer nivel, una sorpresa planeada con maestría y una noche llena de momentos que se quedaron grabados en quien los vivió y en quien los vio. Los protagonistas de esta velada irrepetible fueron dos personas adoradas por el público y queridos por su círculo más íntimo, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, hoy vamos a desmenuzar, paso a paso, cómo se montó una sorpresa que superó todas las expectativas. Les contaremos el detrás de escena, las reacciones que cortaron la respiración y esos instantes mágicos que parecían sacados de una película, pero que ocurrieron, latido a latido, ante decenas de testigos. Antes de ir al centro de la historia, una pequeña invitación. Si aún no son parte de esta familia, es el momento perfecto para suscribirse y activar las notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras aventuras y seguirán disfrutando de relatos que, como este, celebran la alegría, la amistad y ese brillo especial de las estrellas que admiramos. Hecho el recordatorio, entremos en la noche de Mert y Afra. Imaginen un día en el que todo aparenta normalidad. Agenda liviana. Una cena discreta prometida por un par de amigos, nada que haga sospechar. Justo el contexto ideal para un golpe de efecto. La planificación, como siempre en estas hazañas, fue una coreografía de silencio y complicidad. Un grupo de amigos cercanos, compañeros de trabajo y familiares se confabularon para levantar una sorpresa a la altura de su cariño. Cada detalle fue discutido al milímetro. El lugar, los colores, la música, el timín de cada llegada. Se buscó un espacio elegante pero nada ostentoso, íntimo, resguardado de miradas curiosas, con una entrada que permitiera el impacto sin avisos previos. La premisa era simple, que la magia se sintiera apenas cruzaran la puerta, pero que el clímax esperara unos segundos más para explotar con fuerza. Los cómplices llegaron primero. Revisaron mesas, ajustaron arreglos florales, apagaron luces, probaron la lista musical. Un susurro de emoción empezó a correr entre quienes sabían lo que se venía. Después, de a poco, se sumaron los invitados, en pequeñas tandas, con sonrisas cómplices y miradas que compartían el secreto. La música, al inicio, apenas rozaba el ambiente, un telón sonoro suave que invitaba a conversar, a respirar hondo, a prepararse para la gran entrada. La expectativa era un latido común. Cada vez que la puerta se abría y aparecía un nuevo rostro familiar, crecía la sensación de que algo grande estaba por suceder. El operativo de confidencialidad había sido impecable. Durante semanas se enviaron mensajes en chats separados, se usaron nombres clave, se acomodaron agendas con llamadas estratégicas. El relato de cobertura fue simple y brillante. Una cena tranquila para despedir una etapa de rodaje, tal vez un brindis pequeño por nuevos proyectos, nada que mereciera extravagancias. Así, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu salieron de casa tomados de la mano, convencidos de que les esperaba una noche serena. Y llegó el segundo exacto. Cuando cruzaron el umbral del salón, la luz cambió de temperatura como si alguien girara el sol a su favor. La música subió apenas un escalón. De los rincones empezaron a emerger siluetas queridas, amigos de toda la vida, colegas que compartieron largas jornadas de set, familiares que custodian su intimidad con cariño. La exclamación fue un coro, sorpresa. Abrazos en cascada, risas nerviosas, ojos húmedos, y ese primer golpe de incredulidad que paraliza medio segundo antes de que el cuerpo recuerde cómo sonreír. Ver a Mert y Afra con la emoción desbordada, sin guión, sin cámaras oficiales, fue uno de esos regalos que no se compran ni se repiten. No esperaban tanta gente, no esperaban tanto amor junto, de golpe, como una ola que arrasa y deja luz en la orilla. Desde ese instante la noche se encendió. El plan secreto había funcionado porque estuvo construido desde el afecto. Quienes lo idearon pensaron en ellos de verdad, en lo que aman, en lo que comparten, en cómo viven su vínculo bajo la mirada de todos pero cuidando un rincón solo suyo. La decoración hablaba su idioma. Una paleta en tonos cálidos con destellos dorados y blancos, flores frescas con perfume discreto, luces bajas que arrullaban el espacio. En las mesas, pequeños guiños a sus carreras. Fotos en blanco y negro de escenas que marcaron a la audiencia, frases manuscritas de compañeros de elenco. Detalles mínimos que volvían todo cercano. Las palabras llegaron pronto. Se improvisaron discursos que parecían preparados desde siempre. Un amigo recordó la primera lectura de guión compartida, cuando, sin decirlo, todos intuyeron una conexión imposible de fingir. Hubo anécdotas del set.
Días de descanso que se convirtieron en aventuras, accidentes de utilería salvados por la calma de Afra, tensiones resueltas por el humor de Mert. Entre risas y pausas hondas, quienes hablaron pintaron un mosaico sincero del trayecto recorrido. El esfuerzo, la disciplina, la ternura, el pacto de apoyarse incluso cuando la presión exterior arrecia. Una compañera con la voz quebrada los describió como faros, dos luces que, juntas, no encandilan, sino que guían. Tras los brindis, la música viró hacia ritmos que pedían movimiento. Y se armó la pista. Mert y Afra, ya sin rastro del primer shock, se dejaron llevar, cómplices, con esa mezcla de timidez y chispa que el público reconoce en ellos. Bailaron de todo. Clásicos que invitan a recordar, temas recientes que levantaron a los más quietos, piezas románticas en las que se miraron como si el resto se desvaneciera. La pista se volvió un enjambre alegre. Vimos amigos de infancia codo a codo con colegas, tíos marcando el compás con una sonrisa orgullosa, talentos jóvenes mostrando pasos atrevidos mientras los mayores aplaudían el desparpajo. La selección musical fue un acierto, contó su historia sin palabras. Pero no todo fue baile. En un rincón se montó un espacio de fotos con accesorios juguetones. Sombreros extravagantes, gafas gigantes, letreros con mensajes cariñosos, marcos personalizados con fechas y guiños a escenas que el público no olvida. Uno tras otro, los grupos se animaron a posar. Las carcajadas estallaban cuando alguien elegía un gorro imposible o alzaba un cartel demasiado sincero. Esas instantáneas, espontáneas y torpes, capturaron el espíritu de la noche. Diversión sin filtro, complicidad verdadera, el tipo de memoria que no necesita retoques. El pastel fue una obra de arte. Elegante, con detalles que remitían a sus proyectos, y un sabor que hizo que más de uno pidiera repetir. La mesa de comida, pensada como buffet, abrazó todos los gustos. Platos tradicionales que evocaban hogar, propuestas creativas para los más curiosos, opciones ligeras para quienes no querían abandonar la pista demasiado tiempo. Nadie se quedó sin su bocado favorito, y eso también se sintió como un acto de cariño. Lo más conmovedor, sin embargo, fue la conexión constante entre Mert y Afra. Se buscaron con la mirada toda la noche. Si uno se alejaba a saludar, el otro lo seguía con ojos suaves, y en cuanto podían volvían a encontrarse en el centro de la conversación. Agradecieron a cada invitado con palabras simples y abrazos largos, pero su diálogo silencioso, hecho de sonrisas y manos que se encuentran, dejó claro que lo que estaban celebrando iba más allá de un momento. Era su manera de estar, de sostenerse, de agradecer por el camino compartido. También hubo espacios íntimos para ponerse al día. En pequeñas islas de conversación, viejos amigos revivieron historias que solo ellos entienden. Primos que apenas se ven cruzaron confesiones con promesas de verse más, colegas compartieron planes y consejos. En esas rondas discretas se consolidaron redes de apoyo que, muchas veces, son el verdadero tesoro detrás de las luces. Y, como si la sorpresa principal no hubiese bastado, hubo apariciones inesperadas. A mitad de la noche se abrió la puerta y entró un familiar que vive lejos, desatando un abrazo que se quedó pegado a los ojos de todos. Más tarde llegó un amigo de adolescencia de Mert, con quien no coincidía desde hacía años. El reencuentro fue de película. Bromas internas que regresaron intactas, promesas antiguas traídas al presente. Incluso un compañero de rodaje de Afra, que estaba trabajando en otra ciudad, se hizo un hueco para volar y estar ahí, aunque fuera por un par de horas. Cada llegada sumó capas de emoción, como un recordatorio de que el amor y la amistad siempre encuentran caminos. La fiesta se extendió hasta la madrugada. El cansancio se mezclaba con una energía dulce, de esas que no empujan, sino que arropan. Algunos se sentaron a contemplar la escena, otros seguían inventando coreografías, y en la mesa alguien afinó una guitarra para regalar una canción que, sin decirlo, hablaba de ellos dos. Fue un tejido colectivo donde todos aportaron algo. Una palabra justa, una risa oportuna, una selección musical acertada, una presencia que, simplemente, hacía bien. Al cerrar la noche, el recuento de momentos fue inevitable. La entrada triunfal con gritos y lágrimas, la cadena de discursos que mezcló humor y ternura, los brindis que pellizcaron el corazón, la pista encendida, el rincón de fotos que se volvió imán, los invitados sorpresa que convirtieron lo inolvidable en legendario. Quedó claro que la mejor sorpresa no es la que asombra por lo grande, sino la que conmueve por lo genuino. Y eso fue lo que recibió la pareja. Una prueba palpable de cuánto los quieren quienes los conocen, más allá del brillo, más allá de titulares o rumores. Para quienes estuvimos cerca de esta historia, la sensación final fue de gratitud.
Ver a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu celebrados con esta entrega nos recordó por qué seguimos estas vidas con tanta pasión, porque, bajo el foco, siguen siendo personas que aman, que cuidan, que se emocionan cuando la gente de siempre les prepara una noche imposible de olvidar. Antes de despedirnos, cuéntenos, ¿alguna vez organizaron una sorpresa así? ¿Fueron parte de un plan secreto que salió tan bien que todavía lo cuentan en reuniones? ¿Cuál fue el momento más conmovedor que vivieron en una fiesta? Leer sus experiencias nos encanta, porque esta comunidad se nutre de historias reales, de esas que nos conectan. Si este relato les dibujó una sonrisa o les trajo un recuerdo bonito, dejen su me gusta, compartan el video con esa persona que necesita una dosis de buena vibra y, por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita. Lo que viene promete y no queremos que se pierdan nada. Así cerramos esta crónica de una sorpresa perfecta. Una fiesta elevada por el detalle, sostenida por la lealtad y encendida por dos miradas que se reconocen. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.